Buenos días, os damos la bienvenida a esta Asamblea Nacional especial, porque estamos algunos en casa, otros aquí, como si estuviéramos en un plató de televisión hablando a las cámaras, pero bueno, debido a la COVID-19 nos ha tocado celebrarla de forma telemática y hemos procurado y procuraremos que sea lo más cercana posible, sabiendo que a pesar de que no podamos estar los unos con los otros, estamos 130 personas en este momento en esta Asamblea Nacional y en el orden del día, como sabéis, terminaremos a las 12 y habrá 4 temas que estaremos tratando entre las 160 personas que estamos participando. Tenemos a Oihana San Vicente, que nos hablará sobre el balance de la dinámica política dentro del plan político, Aimar Altuna, que nos hablará del balance de la planificación del curso político de Sortu, y mediante Arkaitz Rodríguez estaremos hablando de las primeras reflexiones en cuanto a la adecuación del plan Ikizkitza. Gilde San Vicente nos hablará sobre la agenda política. Por lo tanto, comenzamos con el balance político y tras la explicación tendremos un espacio de 20 minutos. Posteriormente hablaremos sobre esas primeras reflexiones de la adecuación del plan político y también tendremos otro espacio de 20 minutos para recoger opiniones, inquietudes, aportaciones que tengáis. Posteriormente recordaremos cuál es la propuesta del proceso congresual, realizaremos la votación y finalmente hablaremos sobre la agenda política para los próximos meses. Como sabéis, en cualquier momento podéis hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias, inquietudes, podéis escribirlas en el apartado de comentarios o sugerencias, y cuando se abra el momento de participar podremos también, junto con las aportaciones que ya hemos recibido, lanzarlas, vuestras propuestas, inquietudes. Oihana, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días. Bien, en este primer punto nos corresponde compartir el balance político del curso político y, por supuesto, debemos mencionar la crisis de la COVID-19 que ha condicionado totalmente la política del día a día de Euskal Herria, y por ello también aquello que habíamos previsto para el curso político, muchísimas de las iniciativas que ya considerábamos como imprescindibles, lo son aún más a raíz de lo sucedido por la COVID-19. Nos corresponde ahora apartar un poco la mirada de esta situación concreta de la COVID y hacer un repaso de lo que hemos hecho desde el inicio del curso. Dentro de la línea del autonomismo a la soberanía, si recordáis, presentábamos un curso político lleno de iniciativas. Por un lado, estaba esa línea de sincronización con Cataluña, se daban pasos firmes en este sentido. En cuanto a la sentencia recibida en Cataluña, en cuanto a la respuesta que se daba también de la mano de Gure Esku Dago, desde H. Bildu, estaba la declaración de la Lotgia de Mar y, por supuesto, ese trabajo conjunto junto con diversas fuerzas políticas catalanas. En este curso, EH Bildu se ha fortalecido como referencia real y eficaz. Se han dado varios pasos en este sentido, teniendo en cuenta la actitud mostrada en las elecciones españolas y también, por ejemplo, en los presupuestos de Nafarroa. La postura que se ha mantenido ha reforzado nuestra posición política, nuestro carácter de alternativa. Consideramos que, por lo tanto, hemos salido fortalecidos y en esta época de la crisis de la COVID-19, los pasos y decisiones que se han dado tanto aquí como en Madrid consideramos que nos ha fortalecido como alternativa. Los nacionalistas seguimos ganando espacios también en Ipar Euskal Herria y, a pesar de que aún no tenemos resultados definitivos,
contamos con más municipalidades que nunca. Consideramos que esta opción, además, nos brindará el poder contar con una representación mayor en la comunidad de conglomeración del País Vasco y nos pone la mirada en esa denominada tercera vuelta, donde se conformará la nueva composición de la comunidad de conglomeración y también se hará la elección del Lehendakari. Y dentro de este proceso, nuestro proyecto político se podrá defender de una forma óptima y para ello será necesario que pongamos todo nuestro esfuerzo en el trabajo necesario. En cuanto a la línea de Euskal Herrigintza, iniciábamos el curso escolar con la presentación del Monzón Laborategia y dentro de este laboratorio, que es una herramienta estratégica importante para la izquierda soberanista y Euskal Herria, ya que se trata de un espacio que pretende conglomerar todo ese conocimiento de la izquierda soberanista, además de hacer un ejercicio de imaginar la Euskal Herria del futuro a través de poner sobre la mesa diversos proyectos e ideas estratégicas, como por ejemplo el sistema vasco de pensiones del futuro, políticas industriales y otra serie de cuestiones. A lo largo de todo el curso también se han llevado a cabo diferentes iniciativas, luchas dentro de la construcción nacional y, por mencionar algunas, en Nafarroa ha habido varias dinámicas, luchas a favor del euskera. También ha estado el proyecto Oñerri y también, por ejemplo, en la época de la COVID y el confinamiento, desde el mundo de la cultura se ha llevado a cabo una huelga impulsada por el mundo de la cultura. Y por eso, teniendo en cuenta la dimensión que estaba tomando, teniendo en cuenta que la Eurocopa se iba a celebrar en Bilbao, también se habían empezado a desarrollar dinámicas para hacer frente a esa forma de celebración y también dentro de este campo estamos trabajando a favor de la selección de Euskadi y teníamos prevista una campaña. Posteriormente, como ha sucedido con muchas cosas, a raíz de la COVID no ha podido seguir adelante esta iniciativa, pero bueno, en cuanto a la resolución del conflicto armado, como recordaréis, en la conferencia y en el curso anterior ya decíamos que era un momento muy importante en el que nos encontrábamos dentro de esa frase que dice ahora es el momento. Se proyectaban una serie de condiciones, estaba la cuestión de las personas presas, exiliadas en el Estado francés. Consideramos que tenemos las condiciones para llevar esto a unos resultados diferentes, también con el gobierno de Macron. Consideramos que ahora estamos en una posición de poder dar pasos decisivos y significativos. Por lo tanto, este curso consideramos que iba a ser muy importante para acometer el problema de las personas presas, teniendo en cuenta, sin embargo, las dificultades que hemos tenido también en este área. Por un lado, las elecciones de noviembre en el Estado español prácticamente lo que hacían era retrasar la conformación del nuevo gobierno hasta enero, con todo lo que supone en cuanto al poder de toma de decisiones del gobierno, que se retrasaba, y también la crisis de la COVID, por supuesto, ha afectado también a este área. Por lo tanto, podríamos hacer un balance negativo y positivo. En cuanto al aspecto negativo, pues recordar que hay miembros que tenemos en prisión que han visto cómo sus condiciones de vida empeoraban muchísimo durante estos meses y cómo algunos de los pasos que se podían haber dado se han detenido o han sido pospuestos debido al estado de alarma y el confinamiento. Esto ha sido evidente en muchísimas áreas. En cuanto a la activación social en los pueblos, obviamente también ha sido imposible debido al estado de alarma y a las medidas
medidas que se han tomado dentro del estado de alarma y en ese sentido no se han podido dar pasos positivos. Sin embargo, sí que en cuanto al gobierno francés, al gobierno de Macron, diferentes agentes han estado realizando interpelaciones, tanto de la mano de diferentes partidos como agentes internacionales, lo cual abre esa posibilidad de seguir trabajando en esa vía. Por lo tanto, se han dado algunos pasos, algunas transformaciones, algunos acercamientos, pero evidentemente consideramos que es insuficiente si lo comparamos con lo que proyectábamos, porque consideramos que una vez más vamos a tener que poner todo el esfuerzo para conseguir un consenso mayoritario, para sumar fuerzas y ponerlas en marcha, tanto a un nivel institucional y diplomático como también a nivel de las calles, de la activación de la ciudadanía. Y para terminar, o para ir terminando, en la cuarta línea, que sería el del independentismo de izquierdas, en cuanto a las luchas transformadoras, comenzábamos el curso con fuerza. En los años anteriores había ya dinámicas que se habían puesto en marcha, se mantenía ese nivel y, por mencionar algunos elementos, estarían, por ejemplo, las jornadas feministas organizadas por el movimiento feminista con gran éxito en cuanto a número, participación, repercusión. También la lucha de pensionistas que han estado haciendo sus reivindicaciones, mostrando su fuerza en las calles cada semana para situarse en el panorama político, y también los avances que se han dado en cuanto al movimiento estudiantil. Y todos estos movimientos sociales, junto con esas dinámicas potentes que ya tenían, llegaban a la huelga general del 30 de enero, que también tenemos que destacar porque fue un hito muy importante desde nuestro punto de vista, porque todas esas luchas transformadoras, además de la labor que realizan independientemente, en esa jornada de huelga dieron una respuesta en un espacio político común, y consideramos que durante los próximos meses y años, ante la crisis social, económica y crisis de cuidados que nos aguarda, necesitaremos este tipo de espacios y serán importantes porque son transversales desde Euskal Herria y para Euskal Herria, trabajando desde y para Euskal Herria. Y en ese sentido es importante mencionarlos en este balance. También, en cuanto a EH y EH Bildu, ya lo mencionaba por encima al principio, y es que el balance es que se trata de alternativas que han salido reforzadas y se están reforzando, porque en todos los ámbitos administrativos nos estamos mostrando como una alternativa real, eficaz, y esta mejora poco a poco se va reflejando y se reflejará también en los resultados electorales que irán llegando. Vamos mejorando nuestros resultados. Llega el momento también de adoptar diferentes decisiones políticas, de tomar posicionamientos políticos, y en ese sentido, en el caso de EH Bildu, teníamos un gran reto este año y era el ir más allá de los cuerpos institucionales, pueblo por pueblo, para poder conformar EH Bildu con un mayor número de militantes en diferentes mesas, y en ese sentido hemos estado trabajando hasta que la COVID nos lo ha permitido. Y para terminar, también en cuanto a la izquierda abertzale, ha sido un curso especial en cuanto a la forma en la que se proyectaba, porque estábamos sumidos dentro de esa lógica del proceso congresual también en Sortu, y la COVID ha condicionado este proceso para todos los que conformamos EH Bildu, y se ha congelado, por lo tanto, la planificación que teníamos en este sentido. Muchas gracias. Oiana. Aimar nos hablará del balance del curso, de la planificación para el curso de Sortu. Buenos días. Tal y como nos ha dicho Oiana,
Para este curso teníamos una tarea importante y era el del proceso congresual, y esto se ponía en marcha en la Asamblea Nacional de febrero, se acordaba y se activaba entre todos y todas. Y como sabemos, la situación nos ha obligado a congelar este proceso, y esto nos brinda por un lado la oportunidad de hablarlo más tranquilamente, pero también es importante decir que en este balance tenemos que partir desde esa carencia, es necesario hacerlo así. De todas formas, para la planificación habíamos previsto otra serie de tareas y estaremos hablando de las conclusiones principales que tenemos en este sentido. Esto lo haremos en dos apartados. Por un lado estará la vinculación con la dinámica política y por el otro lado vinculado con la vida interna de Sortu. En cuanto a la dinámica política, partiríamos desde Herrigintza o la construcción de país. Con esta reflexión se hacía un debate y el taller Plaza Hucha suponía un punto de inflexión muy importante, tanto por los contenidos que se planteaban, pero también por todo ese proceso que se llevaba a cabo hasta llegar al punto de celebración del taller. Cabe mencionar también que los contenidos que se han desarrollado en cada área han llevado a que se pusiera patas arriba a toda la planificación como consecuencia de la COVID. ¿Y de qué estaríamos hablando exactamente? Estaríamos hablando, por ejemplo, de esa nueva fase de euskaldunización. ¿Cómo pasamos a esa nueva fase? Estaríamos también hablando, por ejemplo, en cuanto al modelo educativo, de ese profundo cambio de rumbo necesario y cómo se puede avanzar en ese cambio de rumbo. También estaríamos hablando a escala vasca, a escala de Euskal Herria, de ese movimiento ecologista que necesitamos articular para que sea fuerte. ¿Cómo hacerlo? Y estaríamos hablando también de esa construcción de país a nivel local. Durante este curso político habíamos detallado toda una planificación que incluía también una perspectiva de integración, una perspectiva formadora, y es cierto que hemos podido llevar a cabo algunas cuestiones, pero se ha detenido gran parte de lo que teníamos planificado, a pesar de que el contexto también nos ha ofrecido oportunidades que hemos sabido aprovechar y hemos sabido dar pasos en este sentido y poner sobre la mesa ejercicios prácticos como las redes de cuidados y como también muchas prácticas que se han llevado a cabo desde varios ayuntamientos. Y nuestra intención sería que, si se dan las condiciones para septiembre, poder volver a poner en marcha y reforzar todas esas actividades, proyectos que teníamos planificados. También, durante este curso político y teniendo muy en cuenta cuáles son las funciones de Sortu, resulta para nosotros prioritario el impulsar las dinámicas sociales, reforzarlas en las diferentes áreas, además de identificarlas de una forma clara. Esto supondría un avance desde la perspectiva del desarrollo de nuestro plan político. Nos referimos en concreto a tres ámbitos principales. Por un lado, estaría la dinámica social a favor de la soberanía. Aquí entraría la línea a favor del derecho a decidir, la decantación independentista y también la construcción nacional. La Berri Eguna de este año en este sentido entraría dentro de los pasos que hemos dado a cabo dentro de esta construcción nacional. En segundo lugar, tendríamos las dinámicas sociales y la transformación social. En este ámbito consideramos que es muy importante destacar que se ha conseguido dar pasos a través de la complicidad y el trabajo conjunto entre diferentes agentes. Se ha podido impulsar este trabajo conjunto y hemos participado a veces como Sortu y a veces como militantes de Sortu. Y esto lo que nos muestra es la potencialidad de este camino y a la vez nos muestra también que tenemos que profundizar en esta vía.
El tercer ámbito sería el dar una resolución a la situación de los presos y a las consecuencias del conflicto armado. En cuanto a los presos, se ha dado una reorganización, se ha hecho una reflexión, se han adoptado una serie de decisiones. Una de ellas sería el parar la dinámica calera-calera y también el aunar todas nuestras fuerzas y recursos y ponerlas a disposición de una red amplia, potente, que ayuda a toda la ciudadanía, porque consideramos que solo así conseguiremos dar pasos que sean realmente eficaces, porque consideramos que ahora es el momento de dar pasos determinantes para conseguir que nuestros presos y presas vuelvan a casa. Desde una perspectiva de la comunicación y en cuanto al balance, dos conclusiones principales. Por un lado, en cuanto a la capacidad de incidir de Sortu, hemos conseguido profundizar a través de las diferentes herramientas, redes sociales, a través de nuestra publicación RIA, y en cuanto a la dinámica activista, consideramos y estamos convencidos que hemos conseguido asentar un modelo, y no solo desde una perspectiva comunicativa, sino también en cuanto a la capacidad de incidir en la agenda política. En cuanto al ámbito internacional, teniendo en cuenta que tenemos diferentes líneas de trabajo, cabría mencionar, por un lado, que la COVID-19 ha detenido varias dinámicas internacionales que íbamos a poner en marcha, sobre todo la nueva que íbamos a poner en marcha, la denominada Freedom All, relacionada con los presos. Prevemos que dentro de unos meses podamos estar en condiciones de poder activar esta dinámica tan importante. Y, tal y como se ha comentado, hemos conseguido que haya más de 100 agentes internacionales firmando el manifiesto a favor de las personas presas. En cuanto a la colaboración, cabe destacar la declaración de la Loggia de Mar. Sabemos que esta declaración aún tiene recorrido por delante, podemos seguir profundizando y reforzando esta declaración, pero a la vez esta declaración no es una mera declaración, sino que es una dinámica y una oportunidad de seguir profundizando en esta cooperación. Y todo esto ha sido posible gracias a que durante este curso político hemos seguido trabajando y reforzando las relaciones institucionales, diplomáticas que tenemos a nivel internacional. En cuanto a la vida interna de Sortu, que sería el segundo apartado, durante este curso, y diciendo también claramente que hemos tenido nuestras limitaciones, hemos prestado especial atención a la comunidad. Hemos prestado especial atención desde la perspectiva de los cuidados, pero también desde la perspectiva de la relación que tenemos que tener con la comunidad, una relación permanente. Y también, por supuesto, hay muchos elementos que podemos reforzar en esta línea, pero en este curso hemos continuado también reforzando EH-BY, EH-Bildu, porque ha habido muchísimas aportaciones que se han seguido haciendo, inversiones, tanto en las convocatorias de elecciones como en el resto de áreas. En cuanto al feminismo, y muchos recordaremos que en septiembre, en la conferencia política, elegíamos a una persona responsable que durante este curso ha estado trabajando para desarrollar nuestro plan feminista, y además el propio plan feminista y también ese protocolo interno que tenemos en contra de la violencia machista se ha ido socializando a lo largo de este curso, comenzando por las estructuras nacionales, llegando hasta las estructuras que tenemos en cada localidad. Queremos seguir profundizando en esta línea y quisiera terminar con una mención sobre la formación, porque le damos especial importancia a la formación. Durante este curso se han dado muchísimos pasos en esta línea, hemos ofrecido varias propuestas formativas y tenemos el firme compromiso de seguir trabajando en esta línea, porque la formación
se va a colocar en el centro. Pero además debemos decir que el simple hecho de tener un compromiso no es suficiente. Necesitamos un compromiso por parte de todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Aimar. Bien, ahora abrimos un turno para tomar la palabra y en primer lugar lo que vamos a hacer es proyectar las aportaciones que hemos recibido durante las últimas semanas. Egunon ekipo, bueno, nik ernaiz, Irungo kontseilutik pixkate transmititzera, hausnarketa honetan eitzen genuna kontseiluan. Lehenik eta behin pare bat kontu, eskerrak ematean alegina egiteagatik, denok kolektiboki hausnarketa hau egin alizateko bizi ditugun ezoiko momentu hauetan. Bigarrenik mila esker dokumentuaren gatik, laguntzen dolako asko, ordenatzen eta analizi kritiko bat egiten horren gainean, eta hirugarrenik, kontseilutik transmititza baita ere, txalotzen dugula, kongresua begirako prozesuan bertan berautzea, dela momentua kalean egoteko, eta jendea entolatzen saiatzeko sektore guztietan konfrontazio momentu arriskuak bai, baina eskapen prozesuan horre emateko aukerak ere bai. Hau esan da, hiru duda plazeratuko ditut, hausnarketarekin lotuta dagoena, eta besterik gabeiten datu, ze aurreko bideoan ja minutu terdi motze dituzte. Lehenengo eta bain autogobernu ponentziarekin zerikusia daukana. Duda beneukan, lortu dugun... Hemos conseguido transmitir a nuestra base la visión estratégica. ¿Qué peso le vamos a dar? Autogobernu ponentziari. Eta ikusita PNVek egin duen jokaldia eta marrua, gure duda da, gure begira... Udalbiltza puede ser el instrumento institucional para articular Euskal Herria. Ponentzia horren La aurrean, situación interna, los retos a los que nos enfrentamos, cómo estamos a nivel de militancia. ¿Están en marcha los cuadros? Bigarren duda udalbiltzarekin lotuta dago. ¿Y qué valoración hacemos de las sesiones formativas? Duen agente eta sare bat dela, horregin duz ezauz gaude. Duda da gehiago batetik. Ea udalgintza herrigilearen prozesua berreskuratuko den, guk estrategikotzat jotzen dugu, udalgintzan egin den guzti hori balioan jarrita gure eredu municipalista zehaztea, eta horregatik udalbiltza, iruditzen zaigulako udalbiltza izan daitekela, herri bakoitzetik gain, Euskal Herria artikulatzeko daukagun tresna instituzional potentena, bai politikoki eta ekonomikoki, gure Euskal Herria artikulatzen joateko eta estatu paralelo hori eraikitzeko tresna garrantzitsuena. Orduan gure duda da, ea udalbiltzarekin zer planteatzen den. Eta bukatzeko, pixka bat barne egoerari dagokionez, ez? Balantzean dator, hurrengo dokumentuan ere bai, ikasturte, oso interesgarria dator, eta lan asko. Eta dudak, balantzen gutxi aipatzen delako, ea sortu mailan, militantzia mailan, nola gauden. Nola gauden, kuantitatiboki eta kualitatiboki. Ea jende aktibatuta dugun herrietan, sorturi loturik, ea kuadroa ditugun, aipatzen ditugun ere guztiak dinamizatu izateko, ez ditugun, eta gero ere bai, duda, ea martxan jarri ziren formaziorako tresna horiek, bairatzarrekin batera, ze maitzan bandituzten, edo ze balorazio egiten den, hoien bueltan. Besterik gabe, muxu bat, indar asko, eta animo ekipo. Kaixo. Egunon, Ainiz Ezolau naiz Aiaratik. Arabako bilera egin ostean, argi eta berretsi zena estrategiarekin guztiz ados gaudela eta horrekin aurrera egingo dugula. Bide horretan ere, ikusi da, Araban azken urteetan EH Bildu... Hola, buenos días, soy Ainice, hablo desde Aiara. Después de celebrar la reunión de Álava, lo que quedó claro es que estamos totalmente de acuerdo con la estrategia realizada y que seguiremos adelante. En ese camino, en esa vía, se ha visto que en Álava en los últimos años EH Bildu se va reforzando poco a poco y que durante los últimos meses se ha hecho muchísimo trabajo en torno a ello, pero junto con ello también vimos que teníamos que volver a recuperar nuestro impulso y que teníamos que profundizar en la construcción nacional. Nos parece muy importante que el trabajo que se hace de cara al exterior, pero también nos parece muy importante
la labor que se realiza dentro de la dirección interna de Sortu. Y ahí nos suscitaban una serie de dudas. Si en Álava, teniendo en cuenta las características del territorio y viendo las características de los pueblos, si hoy día el modelo organizativo que tenemos, si es adecuado o no, para si es verdad que en los pueblos tenemos fuerza suficiente para poder conseguir nuestros objetivos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por vuestras aportaciones en cuanto a Udalbiltza y lo que planteaba, hablará dentro de la intervención de Kizkitza, y consideramos que en ese apartado se podrá responder. En cuanto al nuevo estatus político, es cierto, en cuanto a la reflexión que se planteaba, le dábamos una gran centralidad política dentro de nuestra planificación y seguirá siendo así, y veíamos que en esa comisión de expertos la decantación del PNV era clara en cuanto a los contenidos, ya que ese acuerdo de bases con EH Bildu quedaba a un lado y se hacía una decantación de reforma estatutaria meramente, y en ese sentido pues se hacían una jugada con PSE y con Podemos que todos vimos, que no nos pilló por sorpresa tampoco. Ya hemos visto este tipo de comportamientos por parte del PNV, y EH Bildu ahí tuvo una gran iniciativa al presentar su propia propuesta. Eso sí, la realidad que tenemos es que el PNV tiene la posibilidad de bloquearlo dentro de los muros del Parlamento, y en nuestra opinión durante los próximos meses y años lo que tendremos que seguir haciendo es impulsar ese debate todavía con una mayor fuerza para llevarlo a las calles, para situarlo en la sociedad vasca, y que ese debate esté vinculado no solo con el Estatuto Vasco, sino también con la comunidad de conglomeración y con Nafarroa, para que cada uno pueda llevar a cabo ese debate y ubicarlo en la calle, teniendo en cuenta con las herramientas que tenemos también con herramientas dentro de EH Bildu, de Gure Esku Dago, que estarán trabajando en este sentido, siendo conscientes de que la crisis nos obliga a adaptar nuestra planificación a esa nueva realidad. Pero esto sigue siendo algo prioritario para nosotros, y quizás en cuanto a la organización le pueda responder. Sí, Iker hacía una pregunta en cuanto a la situación interna, y quizás en primer lugar deberíamos decir que esto necesita dos tipos de respuestas, aunque estén relacionadas entre sí. Por un lado estaría lo vinculado estrechamente a la estructura, y diríamos que sí, que todavía es necesario seguir reforzando la estructura, barrio a barrio, pueblo a pueblo, pero diría que la estructura y la organización es de otro tipo en varios pueblos. En Hego Euskal Herria estamos organizados en 100 pueblos, en 30-35 barrios también, y en las tres capitales, sin embargo, en Ipar Euskal Herria, y también siendo la situación diferente, tenemos en cuenta que aquí también en Hegoalde, en los lugares en los que todavía no está totalmente asentado, seguimos haciendo contactos, reforzando relaciones. Por lo tanto, tenemos lagunas desde una perspectiva organizativa que tenemos que seguir trabajando para reforzar, y consideramos que es tan importante o más importante como esto el integrar adecuadamente cuáles son las funciones de Sortu, porque esto es lo que nos llevará a actuar como dinamizadores políticos de una forma eficaz. Podremos profundizar en esta función.
Esto en cuanto a la primera forma de responderlo. En cuanto a la segunda, en Zoardia más o menos se definía quién era el militante de Sortu y decíamos que el militante de Sortu era alguien que estaba de acuerdo con esos objetivos de izquierda soberanista de Sortu, también con los valores de Sortu, y en ese sentido nuestra comunidad está en una situación de mucha fortaleza. La comunidad de Sortu es amplia, está trabajando en muchos lugares, en la mayoría de agentes, en diferentes ámbitos, y están haciendo grandes aportaciones a la liberación nacional, social. Estamos haciendo mucho, por supuesto, hay mucho margen de mejora, porque es necesario entretejer las relaciones entre estos diferentes agentes para que cada uno pueda hacer su aportación de una forma aún más eficaz. Por lo tanto, hay cuestiones que podemos mejorar, pero a la vez debemos ser conscientes y debemos integrar cuáles son nuestras funciones. Creemos que haciéndolo de esta manera, también en el futuro podremos hacer muchas aportaciones como comunidad. Muchas gracias. Estamos recibiendo más preguntas como esta. En cuanto a reforzar la red, estoy de acuerdo. También estuve a favor de tener la dinámica calera-calera, pero creo que ha quedado manifiesta la carencia que tenemos en cuanto a hacer convocatorias relacionadas con presos, etcétera. Tengo varias dudas. En cuanto a varios debates que tenemos pendientes, como fotos de presos sí o no, símbolos sí o no, creo que nuestra prioridad debería ser el activar esta línea a favor de los presos en diferentes líneas, formas, y por supuesto que los modelos habituales nos sirven de cara a nuestra gente, a activar a nuestra gente, pero tenemos que ir más allá en esta apuesta. Es obligatorio. Es cierto que en esta pregunta hay muchas preguntas. Sí que quisiera decir en primer lugar que Sortu, dentro de lo que se ha hecho también a través de Patxi, no hemos estado nerviosos, sí hemos estado preocupados, por supuesto. Cuando un preso político toma esta decisión, Sortu ni ha mirado para otro lado ni lo hará. Pero esto no hace que perdamos la perspectiva, porque la representación es para con todos los presos y presas políticas, y en los últimos meses se ha dado una reorganización que responde precisamente a esto. Se trata de ver cómo podemos hacer que toda la línea sea más eficaz en un plazo lo más breve posible para poder conseguir soluciones concretas. En cuanto a las personas presas, en relación con Patxi, la izquierda abertzale lo vivió con preocupación desde el principio. A pesar de que había un gran nivel de discreción, se hizo todo lo posible para poder solucionar ese problema, y a la vez, y esto es público porque también se ha expresado en otra serie de notas, según los datos que recibíamos, nos dimos cuenta de que estábamos ante un fraude, porque había datos muy significativos que se estaban ocultando, y se estaba ocultando por parte de ese movimiento representado por Patxi. Por eso creemos que, teniendo en cuenta la gravedad del problema de los presos, se trata de algo inaceptable. Es inaceptable que la responsabilidad y la sensibilidad hacia los presos que se tienen en Euskal Herria se vuelva en objeto de juego. Y en ese sentido, por responsabilidad, decidimos actuar de una forma estricta, y así seguiremos actuando, dejando claro que nuestro único objetivo es que cada deportado político, preso y exiliado pueda volver a casa. Y en ese sentido no estaremos cayendo en las provocaciones que otros puedan hacer, porque nos ha quedado claro que uno de sus únicos objetivos es, en lugar de solucionar la situación de Patxi, es perjudicar a la izquierda abertzale. Muchas gracias, Aitor Aranzábal, desde Bergara.
por tu aportación. Seguimos. En este momento estamos 225 personas. Como no nos vemos, lo voy diciendo para que lo tengamos en cuenta. Continuamos ahora con la primera reflexión para la adaptación de la adecuación del plan político. Arkaitz, cuando quieras. Sí, como decía Urtza, una vez superado ese primer golpe de la pandemia, hemos iniciado una reflexión para adecuar el plan político y teníamos dos botes. Por un lado, lo que ya hemos mencionado, y es las consecuencias sociales, económicas, políticas, ideológicas, culturales de la pandemia. Hemos estado reflexionando en torno a todo esto, también en cuanto a cómo pueden incidir en ese movimiento de liberación. Para poder renovar el plan político, hemos extraído una serie de conclusiones y reflexiones importantes. A través del segundo bote estaremos trabajando durante el verano en la elaboración del nuevo plan político para concretarlo. Hoy lo que haremos será presentar las conclusiones que hemos extraído de este primer bote de la reflexión, esa primera reflexión, cuáles serían las tesis principales. Ya os hacíamos llegar un breve informe y hoy trataré de explicarlo de una forma aún más breve. Tenemos 4 tesis principales o conclusiones principales en relación con las consecuencias de esta pandemia. En primer lugar, lo que tenemos que tener muy presente es que esta pandemia no es un hecho menor, sino que es un suceso que provocará una sacudida social, económica y política enorme. Ya lo está haciendo y en ese sentido, al menos en cierta medida, lo cambiará todo, entre comillas. Esta pandemia, esta crisis del coronavirus, como ya estamos constatando, agudizará y acelerará las contradicciones inherentes al capitalismo neoliberal y en ese sentido aumentará y acelerará también el resto de crisis, tendencias que ya hemos visto que son consecuencia de este modelo de desarrollo, como son la emergencia climática, el proceso de precarización, la dualización social, los flujos migratorios y un largo etcétera. Todos estos se verán agudizados y acelerados. Podemos afirmarlo sin ningún tipo de duda. Y en ese sentido también hay cada vez más indicios para pensar que estamos en cierta medida ante un cambio de época. Estamos ante el final de todo un ciclo en el desarrollo del capitalismo y en este momento se estaría iniciando un nuevo ciclo que se estaría caracterizando en un punto de inflexión de la historia en el que nos encontramos. Se puede decir que es una encrucijada histórica en la que la expresión socialismo o barbarie, acuñada por Rosa Luxemburgo, adquiere más fuerza y sentido que nunca. Está más vigente que nunca en este momento. Y a fin de cuentas, cabe decir que es cada vez más evidente que necesitamos un cambio de rumbo radical, un cambio de rumbo de 180 grados, para evitar que se materialicen todos esos pronósticos más distópicos que hemos podido ver en las películas. Esos pronósticos más pesimistas. La segunda tesis o conclusión principal sería que de ningún modo debemos infravalorar el impacto de esta pandemia en diferentes ámbitos y también que sería un error pensar que no tenemos ninguna seguridad o asidero y que debemos empezar de cero y que en ese sentido tenemos que poner patas arriba nuestras
estrategia. No, consideramos y estamos convencidos de que las bases de nuestra estrategia siguen siendo válidas, eficaces y adecuadas. Y en ese sentido, decir que la caracterización de la fase política no cambia. Nuestro país sigue inmerso en ese largo tránsito entre autonomía y soberanía, que es cierto que el marco autonómico está en gran medida agotado, pero aún está vigente. Y en ese sentido, la acumulación de fuerzas soberanistas, cuanto mayor sea y a mayor articulación, el marco soberanista estaría más desarrollado y más cerca de la independencia. En ese punto estamos y ahí seguimos, a pesar de la fuerte sacudida que ha supuesto esta pandemia. Por lo tanto, nuestra estrategia sigue siendo la misma en ese sentido, porque nuestro objetivo sigue siendo el de articular una mayoría social, un bloque histórico, soberanista y progresista de izquierdas, para, en ese sentido, poder recuperar nuestra soberanía, ya sea obligando a los estados a democratizarse y reconocer el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo, el derecho como nación, o ya sea creando las condiciones suficientes y la relación de fuerzas necesarias para poder recorrer unilateralmente el camino hacia nuestro objetivo. A fin de cuentas, como decía, las bases de nuestra estrategia, la caracterización de la fase política, siguen siendo válidas en este momento. En cuanto a la tercera tesis o conclusión principal, esta situación traerá grandes peligros, riesgos, ya que la transformación social, la liberación nacional, la liberación de los pueblos son nuestras aspiraciones y por supuesto que traerá en este sentido peligros y riesgos, pero también magníficas oportunidades para avanzar en esta transformación social y en la liberación de los pueblos. Y por eso consideramos que no podemos pensar tampoco que esta crisis por sí sola traerá el fin del capitalismo, la desaparición del capitalismo o que creará las condiciones para que se pueda dar, por ejemplo, una revolución socialista o una revolución social. No, las cosas no son así de sencillas ni tan mecánicas. Al contrario, cabe el riesgo, el gran riesgo de que esta pandemia y esta crisis puedan reforzar esas tendencias hegemónicas profundas que han estado vigentes en los últimos tiempos, como por ejemplo el que la gente tenga esa ansia de seguridad y orden, un deseo de estabilidad, o cómo pueden fortalecerse contravalores como el individualismo, la xenofobia, el racismo, el clasismo, y cómo puede lamentablemente también darse algo que está sucediendo en muchísimas sociedades y países a lo largo y ancho del mundo, que sería la intensificación del desplazamiento hacia la derecha. Esto tenemos que tenerlo muy presente porque esas agendas también están en marcha y esas agendas pretenden aprovecharse de esta coyuntura para llegar a una desdemocratización o privatización de la democracia. Esto, por lo tanto, tenemos que tenerlo presente, pero a la vez debemos tener muy presente que también esta situación nos brinda grandes oportunidades para quienes deseamos lo contrario. Es decir, para que podamos profundizar en la democracia, radicalizar la democracia. Y en ese sentido, cabe decir también que la pandemia ha incidido y ha sacudido
toda la sociedad, la racionalidad neoliberal, sus dogmas, y ha resultado muy evidente a lo largo de esta crisis, y sigue poniéndose de manifiesto, cuáles son las mentiras de esta racionalidad neoliberal, cuáles son las carencias del capitalismo, y hemos podido ver, entre comillas, qué es lo que funciona a la hora de proteger a las personas, a la sociedad, y qué es lo que nos ha traído hasta aquí. Por eso, podemos decir que todo esto, en cierta medida, tal y como suele decir García Linera, se están creando las condiciones para un vaciamiento de creencias y para que esta racionalidad se sustituya con una racionalidad alternativa que debemos construir. En nuestro caso, sustituiríamos esa racionalidad neoliberal con una racionalidad soberanista y progresista para poder socializarla y para conseguir que sea el planteamiento hegemónico. Y esto nos lleva a la última tesis o conclusión principal, y es que el objetivo es precisamente que, a diferencia de lo que ocurrió en 2008, seamos capaces de capitalizar ese malestar, ese enfado que existe y que es cada vez mayor, que seamos capaces de capitalizarlo y que aprovechemos esta oportunidad para disputar al PNV y a UPN el denominado sentido común de época, para hacer que el proyecto soberanista transformador de izquierdas se convierta en hegemónico y podamos construir un bloque histórico de esta naturaleza. Creo que este es el objetivo que tenemos en este momento histórico y hacia él tendemos. 4 cuestiones que quisiera mencionar dentro de este objetivo que tendremos que tener en cuenta a la hora de actualizar este plan político. Por un lado, es necesario contar con una narrativa soberanista potente que sea capaz de responder a los retos que tenemos desde una escala vasca y presentarnos como una respuesta eficaz a estos retos. Esto necesita que haya una iniciativa bien fundamentada, un proyecto de país bien fundamentado, y desde el soberanismo debemos conseguir una narrativa que sea potente, atractiva y que se presente como factible. Tenemos que tener esa capacidad propositiva con suficiente concreción, atractivo y factibilidad en cosas muy tangibles como el plan de pensiones, el sistema de cuidados, el modelo educativo, el modelo universitario, etcétera. En tercer lugar, esto nos pide que, para que esta iniciativa de la izquierda soberanista se convierta en hegemónica, sepamos por un lado revisar tanto la dialéctica como la política de alianzas con respecto al PNV, especialmente en la comunidad autónoma del País Vasco. ¿Por qué? Porque ya hace tiempo concluíamos que a día de hoy es imposible contar con el PNV para un proceso y una alianza soberanista. Esto ya lo sabíamos también de antemano, pero de una u otra forma nuestro objetivo ha continuado siendo el poder atraer al PNV a una alianza de este tipo, a un acuerdo de este tipo, y esto lo que ha provocado ha sido que el debate político y la atención esté puesta sobre todo en el continente de la soberanía y no tanto en el contenido, y por eso ahora pensamos, y dentro de este proceso de actualización del plan político, lo que estamos viendo es que este tipo de alianzas, acuerdos con el PNV, quedan descartadas, porque pensamos ahora que el enfoque del debate político debe centrarse en lo que es el contenido del soberanismo, y que el soberanismo debe ser capaz de poder hacer unas propuestas de calidad en todos los ámbitos, con un nivel de concreción atractivo y factibilidad elevado. Esa capacidad propositiva para poder demostrar que ese soberanismo, esa República Vasca sean algo factible y además conveniente. Y finalmente,
Para que nuestra propuesta pueda ser hegemónica es necesario algo que ya hemos venido recalcando durante los últimos tiempos, y es que es necesario un fuerte impulso social que combine el cambio social y la soberanía. Muchas gracias. Gracias, Arkaitz. Y ahora, otra vez, vamos a pasar a las preguntas y aportaciones que hemos recibido durante estas últimas semanas en los barrios y pueblos. Kaixo, Oia Azkarraga naiz, Zubiatik. Arabako batzarrean, hainbat galdera sortu ziren proiektu politikoaren inguruan eta presentatzen den dokumentuaren inguruan. Importanteena, edo horietako bat bintzat, bada, hau gero nola burreratzen dugun, ez? Ikusten dugu, badagoela mugimendu bat, edo badagoela ideia bat, arazoa da, orain datorren krisi ekonomiko guztionekin, nola egin alko dugun ezkerretik aurre egin krisiari, baina independentzia eta burujabetza bidean asko gabe, ez? Euskal Herrian egindako prozesu bat behar dugu, ezkerretik erantzuna emango dion eskerrik asko erantzuteagatik, porque necesitamos un proceso de liderazgo desde la izquierda que dé respuesta a toda la crisis. Muchas gracias por responderme cómo se lleva a cabo todo esto y adelante. Planteatzea nator. Gurean bai atera dela pandemia egoera honi erantzuteko sortu beharreko artikulazio eremu horretan burujabetzaren aldarria, burujabetzaren garrantzia azpimarratzeko behar bat dagoela eta miembro del equipo de RNAI que quiero plantear una inquietud. Baina bai pare bat kezka ditugula horrekin batetik prekaritatea areagotu eta krisiak articulaciones que hay que organizar para responder a la pandemia, para poder salir de la crisis que sobrevendrá, y nos parece fundamental, pero también sí que tenemos un par de inquietudes en cuanto a ello. Por una parte, que cuando se aflora la precariedad y se deja de lado la necesidad de ahondar en la soberanía, y por tanto también, por otro lado, también vemos que tenemos una inquietud sobre el trabajo que realizamos y cómo se va a adaptar a este contexto social, porque tenemos dificultad para abordar la necesidad de hecho de decidir. Por tanto, esas eran las dos inquietudes que teníamos. Sí, creo que hay varias reflexiones, pero en primer lugar debemos conseguir meternos algo en la cabeza y transmitirlo. Y es que históricamente nuestras metáforas más conocidas, como la soberanía o el eje social y el cambio social, no son dos caras de la misma moneda, sino que son la misma cara. Y por eso creo que es importante, en primer lugar, o para empezar, romper esa dicotomía y pasar a considerar que no es que por un lado esté la reivindicación nacional, la reivindicación de la soberanía nacional, y por otro lado la reivindicación de la transformación social, el cambio social, lo que podrían ser las luchas sociales. No, en la práctica y en realidad no hay una distinción, porque están unidas, y creo que a día de hoy ha quedado más de manifiesto que nunca, porque ese cambio social, esa lucha a favor del reconocimiento, el respeto y la profundización en derechos sociales, laborales, etcétera, requiere más que nunca de la respuesta de ese poder político, que es quien tiene la capacidad de adoptar decisiones, y en ese sentido entraría la soberanía y la capacidad de toma de decisiones. Y es algo que quisiera destacar, porque a veces es algo que reproducimos de forma inconsciente, y creo que es importante que rompamos esa dicotomía, porque esto, a fin de cuentas, lo que hace es facilitar a nuestros adversarios el decir que nosotros nos preocupamos de asuntos que tienen que ver con la identidad política, etcétera, y no tanto de asuntos materiales, sociales. Y por eso, como decía, creo que tenemos que romper con esa supuesta dicotomía y tenemos que pasar a considerar todo esto como una unidad, que no hay separación.
Ya lo decía antes, sería un poco el trabajar en ese proceso de profundización o radicalización de la democracia, porque son ingredientes que forman parte de este proceso. Diría también que dentro de la iniciativa de conseguir la hegemonía de las fuerzas de izquierdas, de la soberanía, creo que a veces a fuerza de repetir los términos pierden un poco el contenido, y creo que lo que nosotros tenemos que conseguir a fin de cuentas es integrar una percepción, una vivencia en las mentes de una mayoría social, y que se integre que si las decisiones se adoptan aquí, las cosas nos van mejor y nos irán mejor. Dicho de otra forma, viviremos mejor si las decisiones se adoptan aquí. No hay más, es un planteamiento muy sencillo, pero a la vez difícil de ejecutar, por supuesto. Pero para eso, precisamente, necesitamos con toda una estrategia. Nuestra estrategia, nuestro plan político, que se renovaba en septiembre y que queremos volver a renovar en septiembre, responde a ese objetivo, y es que seamos capaces de que se construya una mayoría social soberanista que se proyecte en términos institucionales y que de esa manera se pueda trabajar el proceso soberanista. Ese sería el objetivo. Y al final mencionaba esa tesis final que incluye lo que hay que hacer. Por un lado, el soberanismo de izquierdas necesita una narrativa potente que sea capaz de demostrar que la escala vasca es una escala eficaz para poder afrontar los retos que tenemos por delante, para responder a los retos globales, estratégicos, generacionales. Tenemos la crisis climática, tenemos el aumento de las cotas de pobreza, tenemos también las necesidades que tenemos en el ámbito educativo, tenemos muchísimos aspectos que tienen retos a los que podemos hacer frente desde esa escala vasca. Necesitamos también propuestas suficientemente concretas, porque debemos reconocer que al menos hasta el día de hoy hemos puesto mucha fuerza en lo que sería el continente, la reivindicación de la soberanía, pero entre comillas estamos en pelotas en el contenido de la soberanía, y tenemos que reconocerlo. Todavía el soberanismo de izquierdas no tiene una propuesta que esté suficientemente definida, redondeada, por ejemplo, para garantizar unas pensiones dignas. Aquí en Euskal Herria es algo que todavía no tenemos, tampoco en el ámbito de los cuidados, etcétera. Y eso es algo que tenemos que hacer. Esos deberes los tenemos pendientes y tenemos que hacerlos. Y en cuanto al impulso social, es imprescindible para esta iniciativa y para este objetivo que el cambio social y la soberanía se entiendan como una sola cara de la moneda. Y para ello tenemos que articular un movimiento social que incluya todo esto, que lo trabaje, y en ese sentido estaríamos dispuestos para responder y estar en la primera línea de los diferentes movimientos de lucha y de reivindicación para conseguir estas condiciones dignas. Y es clave el trabajo que se hace a nivel local, en ayuntamientos. Son un ámbito privilegiado para la construcción de esa hegemonía que tenemos por objetivo, porque tenemos mucha posibilidad de incidir, de demostrar y transmitir a la gente lo que estamos diciendo. Y es que si las decisiones se toman a nivel local, las cosas nos irán mejor. Egun on denoi, Oiani naiz, Donostiako idazkaritzako kidea. Gaurkoan, azken hilabetetan Donostiako eskualdean zein eskualdea osatzen dugun auzotarrietan plan politikoaren inguruan Buenos días a todos y a todos. Soy Oiani, miembro de la Secretaría de Donostia. Hoy lehenengo ekarpena herri mugimendua burujabetza berreskuratzeko espazio bezala ulertuta bere jardunak ez lukela beste inongo alderdi, instituzio edo sindikatuk eragin dezakeen blokeoen menpe egon behar uste dugu. Borroka horrek komunitate lana, auzolana izan barko luke ardatz eta sinisten dugu oinarrizko baloreen pedagogia egiteko aliatuko dugu. Jardun horretan balio horiek txertatu.
La ciudadanía afectada debe articularse en torno a la defensa de sus derechos. Vamos a utilizar nuestra pedagogía para ella, insertando nuestros valores. Eso se puede hacer desde la solidaridad, por ejemplo, en la red de cuidados, pero especialmente la ciudadanía afectada debe articularse en torno a la defensa de sus derechos, convirtiéndose en sujetos activos, saliendo, por ejemplo, del asistencialismo. La segunda aportación tiene relación al modelo de crisis económico, al modelo heteropatriarcal colonialista que nos impone. Tenemos que dejar claro quién desarrolla ese modelo entre nosotros y contraponer nuestro modelo y adoptar unas medidas concretas de nuestro modelo, reforzando los servicios públicos que tienen que ser gratuitos, universales y aportar soluciones colectivas. Por tanto, eso que proponemos sería necesario llevarlo a todos los ámbitos posibles. Sería necesaria la colaboración entre las instituciones, los movimientos populares y el trabajo comunitario. Por otra parte, tenemos que explicitar nuestro horizonte, una Euskal Herria independiente, socialista, feminista, ecologista, euskaldun e internacionalista, trayéndolo a primera línea. Pues eso era nuestra aportación desde Donostia, y un saludo a todos y a todas. Egunean taldekideekin eztabaidatu genuen eta Nafarroko plan politikoa aztertu ondoren, ondorengo zalantza sortu zitzaigun. Ondorengo hilabeteetan lan hildo nahiko edo lan nahikoa izango dugu, protagonismoa hartuko duen sozioekonomiaren lanketarekin, baina bestetik burujabetza, hezkuntza, euskara, preso eta ieslarien gaiarekin, eta gure zalantza da guzti hau nola uztartu herrian, nola uztartu sortuko taldean, eta nola lan egin edo ze paper bete behar relevante, pero también por otra parte el euskera, la soberanía, las personas presas, los refugiados, y entonces nuestra duda es cómo compaginar todo esto en el pueblo y en el grupo de Sortu, y también qué papel debemos desempeñar los y las militantes de Sortu. Si tenemos que reforzar el movimiento popular, si debemos volver a abordar el modelo de doble militancia, si habría que hacerlo. Y por otro lado también hay que tener en cuenta en cuanto a la economía que tenemos miedo a que las redes de cuidados vayan a caer en el asistencialismo o que esos equipos de trabajo se conviertan en los agentes asistencialistas, y por tanto eso habría que definir, habría que limitar, habría que ver qué papel tendría que tener esos grupos de trabajo y si esas situaciones de excepción habría que hacer frente a ellos, porque la atención le corresponde a las instituciones y no a nosotros. Estas son las dudas del grupo de Arbizu y a ver si nos las podéis aclarar. Muchas gracias. Hola, yo soy Beñat de Lizarra y mi duda gira en torno a la desmilitarización. Hemos visto las Fuerzas Armadas han tomado las calles durante la pandemia y cómo han realizado además con ello un ejercicio de hipocresía. Me parece que existen suficientes temas que han conseguido un consenso grande en Euskal Herria, por ejemplo la lucha feminista, la lucha de los y las pensionistas, el caso de Alsasua y otra serie de frentes donde la policía ataca esos frentes, pero eso no conlleva que las fuerzas policiales, la solicitud de que se utilice y que se profundice en las Fuerzas Armadas local será importante, y se ve que va a haber muchos choques en cuanto a este tema. ¿Cómo podemos abordar, por un lado, la necesidad de la desmilitarización, por una parte la necesidad de expulsar a las Fuerzas Armadas extranjeras y por otro lado la necesidad de crear un nuevo modelo de policía local que las convierta en hegemónicas? Sí, empiezo por el final con la pregunta de Beñat. Es un tema que tenemos pendiente y no tengo una respuesta sobre cómo se va a hacer en cuanto a la renovación del plan político. Es algo que tendremos que tener en cuenta, tendremos que reflexionar en torno a ello. En cuanto a
la aportación de Ollani. Creo que era más aportación que pregunta, se le agradezco por lo tanto. Y Miren planteaba una duda que quisiera aprovechar para hablar precisamente de esa función, de esa misión de Sortu, porque miren, no es una duda que tengáis solo en Arbizu, sino que es una duda que surge en muchos más sitios. Y ahí, en primer lugar, quisiera decir que es normal tener esta serie de dudas y en ese sentido quisiera desdramatizarla, porque a veces tenemos esa inquietud, ¿no? De, oye, ¿y qué es exactamente lo que tiene que hacer Sortu, EH Bildu? Y lo desdramatizo porque a fin de cuentas estamos haciendo algo que es complicado, es difícil. Y en estos años estamos renovando todo el ecosistema organizativo, haciendo una migración organizativa, partiendo de ese esquema organizativo que teníamos en la anterior estrategia y respondiendo con una renovación del esquema del modelo organizativo que responde a la situación actual y a las necesidades actuales. Y en ese sentido se está dando un gran cambio en cuanto a la cultura organizativa. Es un proceso que es largo, no es sencillo, requerirá todavía de más tiempo y por eso es normal que a veces nos sintamos perdidos y que tengamos esta serie de dudas. Pero entrando en la misión de Sortu y en su función, ya hace, no sé si era hace un año y medio, hablamos de avivar el ritmo. Esto sintetiza o resume cuál es la misión que este grupo se atribuye a sí mismo. En Zoardia decíamos que el trabajo de nuestra organización era ser facilitador, hacer las labores de logística de ese proceso soberanista y que en ese sentido debemos estar presentes y al servicio de todos esos sujetos, luchas que trabajan en favor de estos objetivos y hacer esa labor de logística. Y dicho esto, y principalmente en la medida en la que eso es un agente principal, es también ayudar al fomento y el impulso de EH Bildu. Pero entrando ya en las funciones, creo que nuestra organización, nuestro movimiento, tiene 5 funciones principales. En primer lugar, estaría lo que estamos haciendo hoy, sería conseguir que haya 500, 600, 1000, 1500 personas que tengan lo suficientemente claro dónde estamos, a dónde vamos y cómo queremos ir. Es decir, que ese mapa estratégico esté lo suficientemente claro en la mente de estas personas. Eso sería lo que estamos haciendo hoy, lo que hacemos en las conferencias políticas y sería quizás la primera función, misión, objetivo de esta organización. En segundo lugar, compartir criterios de trabajo. Tal y como decía Aimar, tenemos una comunidad muy amplia. Las personas, hombres y mujeres que conforman la izquierda abertzale están trabajando en cooperativas, escuelas, movimientos sociales, en EH Bildu, sindicatos, etcétera. Esta organización lo que debe conseguir, por lo tanto, es que su comunidad tenga unos criterios de trabajo y que se creen de forma conjunta. Para eso tenemos 2 apartados y un medio principal, que son los talleres. A través de ellos hemos procurado hacerlo y tendremos que seguir profundizando en esta forma de trabajo para poder contar con esos criterios de trabajo para las diferentes áreas y para que quienes están trabajando en esas áreas puedan trabajar con unos criterios comunes y trabajar de esa forma, de una forma coordinada. En tercer lugar estaría esa dinámica activista propia y lo solemos decir además de forma deliberada, que Sortu no necesita ese protagonismo, se lo concedemos a EH Bildu y otros agentes, pero a la vez, por supuesto, tenemos nuestro proyecto y en ese sentido necesitamos una visibilidad menor, una intervención menor bajo el sello de Sortu y para eso poníamos en marcha esa dinámica activista propia como línea con iniciativas activistas, por ejemplo en La Rochapea, en Bilbao, llevamos a cabo sendas
iniciativas significativas. Lo que buscamos, por lo tanto, es que Sortu pueda hacer también esa lucha ideológica, que pueda participar en el debate político mediante otros canales. En el ámbito mediático, en esa gestión cotidiana, lo que hacemos es delegar en EH Bildu, dejarlo en sus manos. En cuarto lugar, tenemos la formación. En esta casa, en esta organización, necesitamos una máquina, una fábrica para construir ese cuadro político, y por eso tenemos una escuela política lo suficientemente política. Y la quinta misión o función sería el cuidado de la comunidad. Esta organización, este movimiento, tiene como una de sus principales funciones, si se puede resumir de alguna manera, creo que dentro de esa cultura política organizativa de la izquierda abertzale, el reproducir ese mejor aspecto, que es el cuidado de la comunidad. ¿Por qué? Porque consideramos que es un tesoro que debemos cuidar, debemos transmitir, y esto llega a través de cuidar también nuestro pasado, nuestra memoria, y de cuidar a la comunidad. Y aquí ubicaría, en primer lugar, a las personas presas, a sus familiares, a los familiares de las personas que han caído, y esa comunidad que puede estar más dispersa, que quizás en el día a día no estará vinculada a las funciones de esta organización, pero sí que tenemos una responsabilidad para con ellos también, ya que tenemos que conseguir que sigan sintiéndose parte también de nuestro trabajo y de nuestra organización. Creo que estas serían nuestras funciones. Y nuestra misión también se podría ir definiendo y profundizando más en esto en el futuro. Muchas gracias, Arkaitz. También hemos recibido más aportaciones que voy a lanzar a continuación. Desde Larrabetzu se han compartido una serie de ideas con nosotros, y hay una pregunta concreta que nos hacen desde Larrabetzu. La ponencia de autogobierno, más allá de la actitud del PNV, ¿cuál es la clave que debemos adoptar nosotros? ¿Dónde queda la socialización? ¿Qué ha ocurrido en la comisión? ¿Vamos a explicar a la ciudadanía de la comunidad lo que ha sucedido? Es una prioridad que tenemos que decir de cara al futuro, desde dónde y cómo vamos a actuar. Jone Etxebarria de Itxasondo nos ha hecho llegar una reflexión. Me ha alegrado mucho que Arkaitz haya expuesto esas ideas, dos ideas claras, es decir, negar la centralidad del PNV y dejar de lado la metáfora de la moneda de dos caras, porque es una dicotomía totalmente falsa. Tengo la sensación de que ese cambio de visión, además de los contenidos, también influirá en tendrá que tener un cambio en nuestra organización. Y finalmente, Gaizka Suárez desde Bilbao nos pregunta, estamos hablando de proyecto nacional, y eso exige una política pública reforzada que intentaremos desarrollar a través de EH Bildu, pero también necesitamos una fuerza soberanista que se base en el municipalismo comunitario. También tenemos que tener en cuenta la telecomunicación, los cuidados, la soberanía, muchos proyectos que se han reforzado en este nuevo paradigma. Por tanto, necesitaría un impulso mayor de los sortzailes. ¿Qué importancia le da Sortu a la economía social transformadora dentro de la construcción del socialismo vasco? Arkaitz, tienes la palabra. Sí. Bueno, Gaizka, ¿no? Sí, el último nombre no lo he pillado. Gaizka de Bilbao. Bueno, quizá voy a responder de uno en uno a la pregunta de Asier, decir que tenemos que aceptar que hemos andado bastante debilitados en ese sentido, porque es cierto que finalmente en esa ponencia de autogobierno, en concreto en esa comisión parlamentaria, en ese debate que se ha hecho entre cuatro paredes, pues eso que en gran medida se ha realizado ha quedado en
esas cuatro paredes y que quizá no hemos sabido o no hemos acertado en saber cuál era el rumbo de eso que estaba cociendo ahí y las implicaciones que tenía eso en cuanto a la sociedad. También decir, y no es por justificarnos, pero de hecho eso es lo que queríamos hacer esta primavera, porque ya teníamos realizada la reflexión que ya llevábamos un año sin conseguirlo y que de alguna manera para ello definimos un plan completo de pueblo en pueblo con todos los agentes y con los que son prescriptores, por los que son los que crean opinión para tener una relación directa con ellos y ellas. Teníamos una campaña en marcha justo para eso, para que lo que había sucedido o para que lo defendido cada uno en ese debate y concretamente EH Bildu, la propuesta que realiza se dé a conocer. Pero como muchas otras cosas, debido a la pandemia quedó detenido y tuvimos que abandonar esa idea. Por tanto, a partir de ahí, la actualización de ese plan político, pues tendremos que pensar esas ideas y decidir qué lugar tendrá ello en nuestra planificación y cómo lo vamos a desarrollar. En cuanto a Jone, la duda que ha planteado, bueno, más que una duda, la aportación que realiza, quisiera decir que yo estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo sí, de alguna manera, a modo de conclusión, las cosas que hemos presentado son así, eso tiene que tener un reflejo en el plan político, no solamente en los ejes de trabajo, sino que el plan en sí mismo también, en la concepción o en la estructura misma del plan. Ahí vamos de cara a la conferencia política que vamos a celebrar en septiembre, que es lo que tendremos que hacer. Y finalmente, en cuanto a Gaizka de Bilbao, respondiendo a su pregunta, nosotros damos mucha importancia a lo que ha mencionado, no solamente en cuanto a una economía social solidaria, sino también porque en general en diferentes ámbitos, en el cooperativismo, por ejemplo, en cuanto a fomentar nuevos modelos de empresa, y todos y todas conocemos más que en esos valores hay que ubicar, relocalizar, hay que adoptar un compromiso con la comunidad en su organización y el empoderamiento de la comunidad, es decir, formas empresariales que se basen en actividades, en emprendimientos comunitarios. Nosotros damos mucha importancia a eso, tal y como has dicho, porque esta situación va a requerir que por parte de la comunidad, una vez más, haya una capacidad autoorganizativa cada vez mayor. Por eso, antes he mencionado también que nosotros damos una especial importancia al municipalismo. Y por eso en los pueblos se han desarrollado diferentes propuestas para que el modelo de municipalismo de EH Bildu se renueve, porque nos parece que ese ámbito local tiene una potencial especial, tiene un potencial para realizar una transformación profunda de la sociedad y junto con ello también para ir construyendo una hegemonía soberanista. Muchas gracias, Arkaitz. Y finalizado este apartado, estas son las propuestas que hemos recibido en torno, ahora hablaremos sobre el proceso congresual. La pandemia y la crisis de ella derivada nos pillaba en pleno proceso congresual. En la Asamblea Nacional del 8 de febrero dábamos inicio al proceso congresual y al ejercicio de balance previsto para la primera fase y apenas un mes después estallaba la crisis y por eso las prioridades y tareas de Sortu cambiaron radicalmente. Tuvimos que congelar y dejar en situación de letargo tanto el funcionamiento como las tareas relacionadas con el proceso congresual de facto y hoy nos toca ratificar formalmente la decisión que en aquel momento tuvimos que tomar y es la propuesta que hacemos en estas líneas. No prevemos que en las fechas previstas se pueda realizar este proceso congresual y no nos puede pasar lo que nos pasaba en 2008
2008 perdimos la oportunidad de capitalizar la indignación, el impulso impugnador que la crisis económica y financiera entonces provocó. Debemos conseguirlo ahora y en ese sentido Sortu no puede centrarse en reflexiones y debates internos. Debemos estar en primera línea en las calles, en la defensa de unas condiciones de vida dignas y enarbolando la bandera de la alternativa soberanista y transformadora. Y en ese sentido tenemos una propuesta concreta que sería la siguiente: congelar el proceso congresual hasta que se den las condiciones suficientes para poder retomarlo con unas garantías mínimas. Mientras tanto, evidentemente con las adecuaciones necesarias, se mantendrían los principales hitos del ciclo anual de transmisión y planificación de la línea política, y también se celebraría en septiembre la conferencia política anual. Se mantendrían de igual manera los habituales ejercicios de actualización parcial del plan político en enero, febrero y en mayo, junio. Y también estaría la revisión y nueva evaluación de esta decisión. Esta es la propuesta que podéis ver en pantalla también. ¿Estáis de acuerdo en congelar el proceso congresual hasta que se den las condiciones suficientes? Esa es la pregunta que tenéis en pantalla. Tenéis el voto a favor, en contra, en blanco. Damos un espacio para que podáis votar. 2-3 minutos para responder a esta pregunta.
Estos son los resultados de la votación. Hemos participado 219 personas, 207 a favor, 4 en contra y 8 en blanco. Por lo tanto, se aprueba congelar el proceso congresual hasta que se den las condiciones suficientes y revisar esta decisión en la conferencia política. Ya nos estamos acercando al final y Kizkitza nos hablará de la agenda política de aquí hasta octubre. Hola. Bueno, de aquí a unos minutos, como podréis comprobar, en esta situación, después del confinamiento, se nos han ido acumulando los retos, las iniciativas y empezaremos, por lo tanto, con la segunda vuelta de las elecciones que se celebrarán el 28 de junio en Iparralde y en las elecciones del 12 de julio al Parlamento que se darán en Hegoalde. Se cierra con esto un ciclo electoral completo en Euskal Herria y estas elecciones constatarán dos cuestiones que ya hemos demostrado hasta ahora. Por un lado, que el soberanismo de izquierdas tiene una tendencia de crecimiento y por otro lado que se ha reforzado nuestra credibilidad como alternativa eficaz. En este ciclo se adquirirán nuevas bases por parte del soberanismo de izquierdas para poder llevar a cabo sus iniciativas. Tenemos por un lado esa transición que ya se ha mencionado, terminan las elecciones, ese ciclo electoral este verano, se acelera también esa transición del autonomismo que se mencionaba y también se inicia una fase en la que podemos plantear nuevas iniciativas cuando ya se ralentiza el impacto de esta crisis provocada por la COVID. Como ya se ha planteado actualmente, hay una gran inestabilidad tanto en el Estado francés como español, donde pueden tener una gran incidencia las alianzas políticas, las citas institucionales y también las graves consecuencias sociales que pueden ser provocadas como consecuencia de esta crisis. En los próximos meses se deben decidir los repartos de los fondos económicos que se percibirán debido a la COVID y cuáles son las medidas y condiciones para la devolución de estos fondos. Estas decisiones incidirán de forma directa tanto en el Estado francés como español a nivel institucional. Por lo tanto, nuestro ciclo, por denominarlo de esta manera, termina. Tenemos grandes retos por delante en una situación de gran inestabilidad y tendremos que estar atentos para que también podamos estar presentes en los debates que se darán en otros marcos. Volviendo a estas dos citas electorales, en cada una de estas citas estamos o se están dando batallas, juegos políticos propios, específicos. En el caso de Ipar Euskal Herria, como ya han mencionado, el movimiento Abertzale irá adquiriendo una mayor referencialidad política e institucional y tendrá también una mayor representación en la comunidad de conglomeración, y creemos que también EH Bai podrá afrontar al trabajo y a los retos, al debate estratégico que se tiene que hacer en los próximos meses desde una posición de mayor fortaleza. Es necesario actualizar por un lado los retos que tenemos y por otro lado debemos reforzar también la estructura. En cuanto a la comunidad autónoma del País Vasco, Arkaitz creo que ya lo ha explicado de forma bastante clara. Hace tiempo que venimos diciendo que en la comunidad autónoma vasca
hay esa concurrencia política clara. Está, por un lado, el autonomismo conservador autoritario y, por otro lado, el independentismo progresista. Y en esta concurrencia hay una batalla importante que se dará en estas elecciones. Sortu os hace una convocatoria especial para que os impliquéis en estas elecciones, para que os impliquéis además de una forma valiente, con todo el convencimiento político, con mucha fuerza, porque la única alternativa posible actualmente solo se puede articular en torno a EH Bildu. Y creo que claramente podemos afirmar que saldremos fortalecidos de esta batalla. La COVID, a su vez, provoca, refuerza, aviva un nuevo ciclo de movilización desde una perspectiva social. No sabemos qué características tendrá este nuevo ciclo de movilización. Aún desconocemos qué reivindicaciones serán las principales, cuáles tendrán ese protagonismo. Lo que tenemos claro es que es un ciclo de movilización en el que la izquierda abertzale hará todo lo posible para poder dar saltos cualitativos partiendo de este ciclo de movilización para liberación nacional y social. Y prestando atención a la agenda, tenemos la propuesta del sindicalismo vasco de la mano de LAB, está la presentación del Plan Integral de Trabajo y en los próximos meses se compartirá con diferentes agentes políticos e institucionales. ¿Y por qué es esto importante? Porque la COVID ya ha destruido miles de empleos, sobre todo puestos de trabajo que ofrecían condiciones precarias, y prevemos que en los próximos meses habrá muchos más miles de puestos de trabajo destruidos que están en riesgo, y esto hace que la situación política, social, económica esté realmente en una condición que es preocupante para nosotros, y creemos que esto será un tema prioritario. La mayoría de los puestos de trabajo que se han destruido están en sectores feminizados, ha afectado a personas jóvenes. Esto entraba dentro de la propuesta que se hacía por parte de Ernai, y lo que tenemos claro es que de cara al otoño ya hemos preparado para el verano esa campaña denominada Gazteak Salto, los jóvenes dan el salto, y tenemos también la campaña prevista de cara al otoño. En septiembre se presentará una nueva organización estudiantil una vez que ya se haya finalizado ese proceso anual de conformación. Creo que Oihana ya lo comentaba. Los movimientos transformadores, que tienen mucho peso en Euskal Herria, deben reorganizar sus agendas, reubicar los temas, reforzar los elementos que van a estar trabajando. El movimiento feminista plantea nuevos retos relacionados con la red de cuidados, y de cara al 8º encuentro de mujeres feministas ya están las puertas abiertas. También los pensionistas volverán a estar en las calles, también el movimiento a favor de la normalización del euskera en este nuevo contexto, que tiene nuevos riesgos, como ya se ha mencionado, será clave en el año que viene, y ya están preparando sus reivindicaciones, sus movilizaciones, entre las que se incluyen Euskal al Día, Korrika y otro tipo de iniciativas políticas. Dos conclusiones que extraemos de todo esto que he mencionado. Por un lado, en este nuevo ciclo de movilización se están reforzando dos tipos de movilizaciones. Por un lado,
las movilizaciones relacionadas con esos problemas específicos relacionados o que surgen como consecuencia de la crisis. Se trata de problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito de la salud, el comercio, la cultura, la educación, que pueden surgir en contra de los recortes, que pueden surgir a favor de los derechos sociales. Son imprescindibles, son pequeños fuegos que irán surgiendo, que se pueden trabajar de una forma transversal porque tienen grandes oportunidades de conectar con la gente, de tener una incidencia y, a su vez, teniendo en cuenta el nivel de madurez política de los movimientos sociales de Euskal Herria, esto nos brinda un ámbito de confluencia, ámbitos de confluencia que pueden tener como eje la propuesta de esa agenda soberanista. Por lo tanto, en los próximos meses también ahí tenemos muchos retos por delante. Dentro del ciclo de movilización está también el ámbito del derecho a decidir. Este ámbito ha estado también adaptando sus movilizaciones. Ha habido diferentes iniciativas interpeladoras, pero con una diferencia. Esta crisis económica y social incide también en la importancia de contar con ese derecho a decidir. Se trata de iniciativas que tendrán que ver con el condicionamiento del bienestar de las personas. Estas decisiones deben adoptarse en Euskal Herria, según las condiciones materiales con las que contamos en Euskal Herria. Somos los euskaldunes quienes debemos votarlas. Sabemos, como decía Arkaitz anteriormente, que nuestra tradición política ha hecho que esa hipótesis de Euskal Herria haya pasado a ser una propuesta, un elemento real dentro del ámbito social, cultural, político, etcétera, y que para ello es necesario que se den debates, que se adopten decisiones importantes ahora y de cara al futuro. Y para ello consideramos que es imprescindible el contar con esa soberanía, con ese derecho a decidir, porque sabemos que es lo que trae lo contrario. En cuanto a la lucha a favor de los presos y personas exiliadas, en los próximos meses tenemos una agenda social bien potente. Tras el confinamiento se retomaba esa agenda movilizadora que se planteaba antes del confinamiento. Esa agenda movilizadora, para ubicarla en su contexto, podríamos decir que nos exige que nos ratifiquemos en las decisiones que adoptábamos en febrero. Es decir, nosotros también sabemos, porque no tenemos un pelo de tontos, como decía Aimar, sabemos que son personas secuestradas independentistas en cierta manera, y si no se ha dado un paso para solucionar esta problemática, el proceso político o ha sido porque el proceso político se obstaculizaba de esta manera, y si el PNV no ha abordado este tema con un mayor ímpetu es porque ha priorizado esa lucha política que tiene con la izquierda abertzale. En el Estado español, cuando se crea un gobierno de coalición Podemos-PSOE, y cuando en ese gobierno, para su gobernabilidad, para su capacidad de interlocución, el independentismo es una fuerza imprescindible, desde la izquierda abertzale se decide adoptar una actitud, una postura en la que debemos aprovechar una situación política que no tenemos certezas de que se vaya a dar en próximas ocasiones, y por eso en estas iniciativas se hace toda la inversión que podemos hacer, pero ojo, que no sea para el autoconsumo esta dinámica movilizadora, sino que tenga un objetivo claro. ¿Cuál sería ese objetivo? El poder dar esos saltos de gran envergadura, que se aproveche
se apoye esa interlocución que se tiene en este momento en el gobierno. Los latidos deben estar marcados por la dinámica social. Ratificamos y debemos ratificar, por lo tanto, las campañas que ya teníamos y las características que se plantearán desde SARE. Y bueno, para terminar, las últimas palabras, para decir que, como podéis ver, tenemos grandes retos por delante, tenemos una agenda social y política muy intensa por delante. Quizás esta agenda podemos decir que está haciendo aportaciones a nuestro plan político porque tiene dos características. Es una agenda ofensiva, es decir, pretende incidir en las políticas, quiere condicionar direcciones, y es una agenda constructiva porque plantea y quiere construir nuevas alternativas y realidades. Para todo ello, como decía Arkaitz anteriormente, Sortu tiene una misión política de gran envergadura, que es vivir el ritmo de Euskal Herria y acelerar el ritmo de estas dinámicas. Aprovechemos esta aceleración política y social, esta coyuntura, para estar más cerca de la República Vasca. Muchas gracias, Kizkitza. Bueno, pues llegamos ya al final. Ya hemos hablado de la conferencia política. Recordaros que el 19 de septiembre se celebrará y, por lo tanto, podéis ir ya apuntando el 19 de septiembre por la mañana en vuestras agendas. Muchas gracias a todos y a todas los que habéis participado. Hay una encuesta en pantalla donde podéis rellenar el formulario de valoración. Hoy especialmente os lo agradecemos porque es un formato nuevo para todos y todas. Antes de despedirnos, hacer una mención especial a todos esos miembros que han sufrido las consecuencias de la COVID. Les mandamos un fuerte abrazo y, sin más, todos tenemos mucho que hacer. Nos veremos también en las campañas para las dos convocatorias electorales, en las calles, en la lucha del día a día, y Gora Herria.